El modelo educativo tiene cuatro grandes capítulos, podríamos decir. El primero, que se titula Marco General, recoge por un lado la historia y el ethos institucional, esto que le da identidad a la Universidad de Chile y que la hace diferente o distinta o la distingue de otras universidades, ¿no? Del sistema o del mundo. Y otro elemento que está dentro del mismo capítulo tiene que ver con el contexto y los desafíos país que desde el modelo o desde los procesos formativos se espera abordar. Particularmente hablamos de la sustentabilidad de la democracia como un desafío importante en un momento donde hay crisis de legitimidad de la democracia. Hay una crisis en el modelo de desarrollo por la desigualdad que caracteriza la distribución, digamos, de oportunidades en el país y en América Latina en general. Los temas vinculados a la sustentabilidad del modelo de desarrollo que explota en este momento al planeta o que pone en peligro el planeta. Es otro de los elementos que se consideran como temas a mirar desde la universidad para repensar los procesos formativos y finalmente todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Y el respeto a las disidencias sexuales, que justamente son los últimos elementos que plantean fuertemente el movimiento feminista. Entonces, en ese marco general están presentes los dos elementos, ¿no? La historia, el ethos cultural, la identidad institucional que permanece desde la fundación, digamos, de la universidad, y los elementos de contexto y los elementos de la actualidad que interpelan los procesos formativos y que hace que la universidad se obliga a declarar su posición respecto de cómo responder a estos desafíos, ¿no? El capítulo 2 plantea los principios orientadores y ya tiene un registro un poco diferente. Ya vamos a profundizar un poco cuáles son esos principios orientadores. Y cuando hablo de un registro diferente es que el registro a partir del cual se definen estos principios es de orden ético o valórico. Es decir, es una declaración política, si ustedes quieren, respecto de la posición que tiene la universidad en relación a cómo debiera responderse a estos desafíos país desde su historia, desde qué valores, ¿no? Y qué valores serán entonces lo que fundamentan los procesos formativos. El tercer capítulo habla precisamente de los procesos formativos y ya es un capítulo que operacionaliza de alguna manera las implicancias de estos principios orientadores que tienen una declaración más filosófica, cómo se plasman en el desarrollo curricular y cuáles son las implicancias para los procesos de enseñanza-aprendizaje y para la docencia como práctica docente y humana, ¿no? Y finalmente, el último capítulo habla de los compromisos institucionales, que son las acciones, dispositivos para la implementación del modelo y que tienen una connotación de voluntad política. Es decir, aquí en el último capítulo se plasma la voluntad política desde este gobierno y particularmente desde Rectoría, eh, digamos, cuáles son los compromisos que desde esta gestión se plantean para hacer posible este modelo con todos sus planteamientos, ¿no? Los principios orientadores son 5, y tal como los muestra, digamos, esta gráfica, si bien con fines analíticos tratamos de aislar unos de otros para poder distinguir y encuadrar conceptualmente el sentido y el alcance de cada uno, no se entienden uno sin el otro. Es decir, los principios son formación integral de personas, pertinencia educativa, igualdad de género y no discriminación, calidad educativa, equidad e inclusión. Pero, en términos generales, es difícil pensar que una formación puede ser integral si no es pertinente o si no es de calidad o si no es inclusiva. Es decir, estos principios están definidos de manera separada por fines analíticos, pero se entienden de manera entrelazada, operan juntas y de manera sinérgica. ¿Qué entendemos por formación integral o cómo lo entiende el modelo educativo? Decir o hablar de formación integral desde esta perspectiva supone asumir la multidimensionalidad de la persona como del estudiante. Es decir, cuando hablamos de que los procesos formativos están centrados en el estudiante, estamos pensando en una persona que tiene múltiples dimensiones. No nos interesa solamente la dimensión cognitiva, sino que asumimos también el carácter central que tiene dimensión afectiva, cultural, emocional en los procesos del aprendizaje. Es decir, la persona del aprendizaje supone o incluye múltiples dimensiones y todas ellas son importantes y relevantes a la hora de pensar en procesos facilitadores del aprendizaje. También la formación integral supone considerar que la formación no solo es académica o profesional, es decir, a la Universidad de Chile le interesa formar estudiantes no solamente en el sentido académico o profesional, sino formar personas, en tanto ciudadanos, en tanto
sujetos de derechos, en tanto sujetos activos sociocultural, políticamente hablando. Es decir, interesa la formación como personas en su totalidad. Y eso significa que como formación dentro de sus implicancias supone que la universidad debiera dar múltiples oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar todas las potencialidades, no solamente participando activamente en su formación en el aula o en los aprendizajes de tipo académico, sino también aprendizajes y una participación activa, digamos, en toda la vida universitaria y en la comunidad universitaria en su totalidad. La pertinencia educativa es otro de los principios. Cuando hablamos de pertinencia, aludimos a la relación que tiene la universidad con el entorno. Eso significa que una formación pertinente supone una formación que atiende a como referente obligado, digamos, las necesidades del país, como decía antes, las necesidades del entorno y del contexto, pero esa manera de responder o de vincularse, digamos, a estas necesidades, que por supuesto esta manera de responder debiera plasmarse, digamos, en los perfiles de egreso, en las masas curriculares, en las propuestas formativas en general, pero decía, este vínculo no solamente es unidireccional y como respuesta, sino también como desde una perspectiva prospectiva, es decir, una universidad que forma a profesionales o a futuros profesionales para poder responder de manera creativa y transformadora de la sociedad. Sabemos que los sistemas educativos en general se han basado en el principio de igualdad de oportunidades o igualdad ante la ley, que es el primer recuadro, lo que representa el primer recuadro de la izquierda. El principio de igualdad de oportunidades se sustenta en la premisa de que la sociedad es justa y que existe igualdad de oportunidades para todos. En sociedades tan desiguales como las de América Latina y en particular la chilena, el trato igualitario podría redundar en una discriminación o una injusticia, como lo muestra el cuadro, es decir, tratar de igual manera a personas que son diferentes, pero que además han tenido oportunidades diferentes o desiguales, podría redundar finalmente en una discriminación en términos negativos o una injusticia. Es desde esta perspectiva que se adopta el concepto de equidad. La equidad también tiene un sustrato, una noción de justicia, pero en este caso de justicia restitutiva, es decir, restitutiva de derechos que han sido vulnerados. En una sociedad democrática donde las personas no tienen igualdad de derechos o igualdad de oportunidades, hay algunos derechos que están vulnerados para un sector de la población y por lo tanto el trato equitativo es compensatorio de esa inequidad. La gráfica muestra muy bien cómo se da, digamos, un trato equitativo que se supone dar a cada quien lo que necesita. Sin embargo, el principio que se promueve en el modelo educativo no solamente es de equidad, sino que es de equidad e inclusión. De equidad porque asumimos, digamos, esta premisa de que la sociedad chilena es desigual y el modelo de desarrollo concentrador de riqueza supone un trato desigual respecto de los ciudadanos, pero se quiere avanzar hacia una mirada inclusiva donde la diferencia no se ve como un déficit a compensar, sino como un valor. Ahí entonces, desde la inclusión, el foco no está en el sujeto o en el individuo, digamos, al que hay que compensar la diferencia, sino más bien el foco está en una institución que se vuelve inclusiva en tanto derriba barreras que no permiten la manifestación de la diferencia, cuando la diferencia se ve como un valor y no algo a compensar o a borrar. En ese sentido, la política de equidad e inclusión pone foco tanto en compensar la diferencia, en conocer a los estudiantes y a las estudiantes que ingresan a la universidad y sus diferencias y sus necesidades particulares, pero también en la institución que va borrando, digamos, las barreras o va eliminando las barreras que no permiten la manifestación de la diversidad como un valor. Así pasamos o llegamos, digamos, al cuarto principio que tiene que ver con la calidad. Y aquí la calidad se aleja de la definición de calidad, de aquellas definiciones que le entienden cercanas a reunir ciertos estándares, para plantear la calidad como un concepto o una forma o un parámetro que se sostiene sobre los otros principios que tienen que ver con la equidad y la diversidad. Es decir, no puede haber calidad si no es en contexto de equidad y de diversidad. Los estudios muestran que cuando los grupos de estudiantes o la comunidad universitaria es diversa, se enriquece la experiencia formativa de todos sus integrantes. En grupos homogéneos,
que se da precisamente cuando solamente educamos o formamos a una élite, la élite que logra llegar a la universidad, por muy aventajado que sea ese grupo, si es un grupo homogéneo, tiene una experiencia educativa menos rica, porque está demostrado que en contextos de diversidad se desarrollan habilidades cognitivas como el pensamiento complejo, por ejemplo, o conductas más democráticas y de ciudadanía activa. Es decir, ya no podemos entonces hablar de calidad si no es en contextos diversos donde esa diversidad se expresa y se valora. En ese sentido, en el modelo se plantea la calidad desde la definición, se toma la definición de Astin para decir que la calidad es la capacidad de desarrollar al máximo los talentos de la institución y de todas las personas que participan en ella, es decir, estudiantes, académicos, autoridades, personal de apoyo, comunidad del entorno en un marco de equidad. Y finalmente, el principio de igualdad de género y no discriminación, que es el último principio que se incorpora, digamos, en el modelo, como les comentaba, en el último proceso de actualización que se dio el año pasado a propósito del movimiento feminista, supone precisamente terminar con la educación sexista. Ahora, eso requiere definir, bueno, ¿qué entendemos por educación sexista? Se refiere a una forma de discriminación en función del sexo que se expresa en ideología y prácticas educativas que suponen una sobrevaloración política y social de los roles y posiciones sociales masculinas, o si ustedes quieren, una subvaloración o subestimación política y social de roles y posiciones sociales femeninas. Es decir, es la posición de uno en desmedro del otro. El tema de la educación sexista o del sexismo en sí es que es muy sutil y permea, digamos, distintos niveles de la vida cotidiana. Está presente en un entramado de simbolismos y que lo propio es el lenguaje, es decir, si queremos reflexionar respecto a nuestras propias prácticas, debiéramos revisar, digamos, un analizador que me parece obligado es el lenguaje. Desde el lenguaje podemos ver cuánto sobrevaloramos o subestimamos algunas prácticas por ser de un género u otro. Pero también se refleja esto en las expectativas, en las prácticas, en los modos de interacción y que están implícitos en los planes y programas, en las valoraciones, decía, los significados, representaciones, creencias, en los modos de convivencia. ¿Por qué? Una de las razones fundamentales porque hay que acabar el sexismo precisamente tiene que ver con que, no solamente por un tema ético, sino también porque este tipo de prácticas construye identidad. Sabemos que el currículum construye identidades y en este caso la construcción de identidad de género tiene fuertes implicancias para la proyección de unos y de otros, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en el caso de las niñas, que desde muy chicas, en la práctica cotidiana del colegio, llegan a pensar rápidamente en nuestra construcción de identidad que podemos acceder a algunas profesiones y otras no. De ahí que existen profesiones o profesiones sí, masculinizadas y otras feminizadas. Es una construcción sutil, cotidiana y que opera en nuestra cultura, que nos tienen ese entramado atrapados un poco todos, ¿no? Entonces, en el sentido de la educación sexista requiere una reflexión sobre esta práctica cotidiana precisamente para desmantelar o desnaturalizar estas prácticas que por cotidianas no son poco nocivas, ¿no? ¿Cuáles fueron las dos premisas fundamentales que condujeron a la comunidad universitaria a pensar que era importante incorporar la igualdad de género y la no discriminación en el modelo educativo? Una premisa es que los sistemas educativos no son neutros en la construcción social del sistema de género y en esto el sistema educativo completo y las universidades no están fuera de ello, y menos la Universidad de Chile. Es decir, los sistemas educativos no son neutrales y operan de manera activa en la construcción de identidades. Por lo tanto, tienen un rol fundamental en esto. Y en segundo lugar, la discriminación estructural y cultural que sufren las mujeres y las disidencias sexuales implica un déficit democrático que contradice la misión y los valores fundantes de nuestra universidad. ¿Cuál es el alcance de la definición de igualdad de género? Fundamentadas en la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que data del 79, esta convención se anida en la ONU. Se define la igualdad sustantiva de hombres y mujeres como igualdad de resultados. Esto se parece bastante a la definición de equidad que decíamos antes. Es decir, lo que tenemos que buscar, la igualdad sustantiva supone garantizar la igualdad de resultados, pero no necesariamente esta igualdad de resultados se garantiza con un trato idéntico. Muy por el contrario, hombres y mujeres somos diferentes,
las diferentes identidades sexuales plantean diferencias en identidades y por tanto en modos de estar en el mundo, y la igualdad sustantiva debía recoger y no borrar esa diferencia. Esto supone y compromete distintos ámbitos de transformación en la universidad y particularmente en el modo educativo, que se centra, digamos, en el proceso formativo, plantea al menos tres ámbitos de transformación que debemos lograr mirar. Por un lado, cómo ocurren los procesos formativos, y esto tiene que ver cómo interactuamos en el aula, cómo nos relacionamos, cómo distribuimos los roles entre mujeres y hombres, cómo valoramos las tareas de unos y otros, cómo valoramos las diferentes identidades en la vida cotidiana, en la interacción entre estudiantes y profesores en la vida universitaria. En un segundo ámbito de transformación es qué se enseña. Esto tiene que ver con la producción de conocimientos, ¿no? Que son los conocimientos que predominan en un currículum. En el movimiento feminista se planteaba la necesidad de mirar la bibliografía, ¿no? La mayor producción de conocimiento generalmente se cita y se recoge la producción masculina y no así la femenina. Pero sabemos que el preguntarnos o transformar el ámbito de lo que se enseña no se agota en agregar en la bibliografía mujeres, sino que tiene que ver con replantear la producción de conocimientos y, de alguna manera, replantear también el modo en cómo entendemos la ciencia, ¿no? Y finalmente, otro ámbito de transformación tiene que ver con la formación de personas y profesionales, es decir, debiéramos poder repercutir, digamos, a partir de estos currículum que incorporan los elementos de género y que incorpora la diferencia en el género, también llegar a replantearnos la forma en cómo formamos personas, ciudadanos y profesionales, mirar las profesiones, que como decía antes, existen profesiones masculinizadas, feminizadas y por supuesto con repercusiones directas en relación a cómo se distribuye el poder también. Entonces, de alguna manera, la transformación en estos ámbitos debiera conducirnos a, o debiera partir quizá con la reflexión conjunta como comunidad universitaria en estos distintos ámbitos.